Muy buenas noches, mi nombre es Noelia Marín y en este momento vamos a hablar un poco de la legislación laboral en Colombia y lo que aprendí durante este trimestre. En este video veremos un poco de la evolución, el sistema de seguridad social, las modalidades de contratos, la contratación a extranjeros. Vamos a iniciar viendo la evolución histórica. El derecho laboral ha cambiado con el paso de la historia. Pasó de la explotación de la época primitiva, el esclavismo, el feudalismo y también pues como por las luchas obreras en la revolución industrial logramos llegar ahora hasta un punto en donde el trabajo se reconoce como un derecho fundamental. La legislación laboral colombiana evolucionó desde la explotación colonial hasta un marco normativo que protege los derechos de los trabajadores. Continuaremos hablando acerca del Sistema General de Seguridad Social. Con la Ley 100 de 1993 nace el Sistema de Seguridad Social que incluye salud, pensión y riesgos laborales, un sistema integral. Su objetivo es garantizar calidad de vida y protección frente a accidentes, enfermedades y la vejez. Se basa en principios como la universalidad, la solidaridad y la eficiencia. Los tres pilares del sistema general de pensiones para vejez, invalidez y muerte, sistema de seguridad social en salud, régimen contributivo y subsidiado, SISBEN, y el sistema general de riesgos laborales, la ARL. ¿Qué es lo más importante de esto que aprendimos durante este trimestre? El sistema pues se esfuerza por hacerlo mejor, pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, un colombiano que no logre las semanas o la edad no podrá pensionarse, por ejemplo, o si se queda desempleado. Además, partiendo de eso, las personas nos preguntamos si la edad de pensión fijada por la ley es realmente justa. Eso con respecto a este punto. Ahora veamos también las modalidades de contratos de trabajo. En Colombia hay varias, el indefinido, el fijo, el obra labor, el ocasional, el de aprendizaje, que por cierto últimamente tuvo buenos cambios positivos, ya que ahora se ve como un contrato de trabajo normal donde se incluye todo, pensión, salud, prestaciones de ley completas. Cada uno se adapta a diferentes necesidades laborales, ofreciendo distintos niveles de estabilidad y beneficios. Los elementos esenciales del contrato aprendimos que es la subordinación, la remuneración, la prestación del servicio. Todo contrato debe garantizar derechos y obligaciones mutuas con afiliación obligatoria al sistema de seguridad social. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Paola Narváez Rojas. En esta noche pues quiero hablar sobre los temas vistos en clase del curso de legislación laboral. Pues, tuvo tres unidades y cada unidad tuvo sus respectivas actividades. Para empezar, iniciaremos con la unidad 1. Tienen como título Antecedentes históricos y generalidades de la legislación laboral. En esta primera unidad pudimos ver una actividad, trataba de diseñar una línea del tiempo donde tocara el tema de cómo surgió y evoluciona el derecho laboral. Al realizar pues la línea del tiempo pudimos identificar en etapas que fueron la época primitiva y el sedentarismo, pasando por el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, socialismo y finalmente la influencia del cristianismo en estas etapas. También podemos ver la forma en que cambian las reglas y los derechos, sobre todo cómo las personas pues desarrollan su trabajo y el cambio que van teniendo. Por otro lado, pues también tuvimos una actividad de campo. Aquí podemos aprender cómo el derecho laboral se conecta con las organizaciones actuales y la forma en que influyen los procesos contables. Pude aprender que la contabilidad puede
apoyarse en la legislación fiscal, laboral y comercial. También se puede decir que la contabilidad nos ayuda a registrar, clasificar y pues también a interpretar la información financiera, pero para eso necesitamos que sea regulado, por ejemplo, con las normas fiscales, el pago de impuestos, el cumplimiento de retenciones. Eso como tal una muestra la relación que tiene la contabilidad y el derecho. Con estas actividades pude aprender que la legislación laboral fue un proceso histórico. Se puede decir que sí, fue un proceso histórico, ya que pues gracias a eso ya tenemos normas que protegen al trabajador y pueden guiar de manera más organizada las empresas. Y pues la verdad es súper importante que los contadores pues conozcan y apliquen las normas porque así ayuda a tener una transparencia en su trabajo y pues al respeto sobre los derechos laborales. En la unidad 2 pues también vimos varias actividades que se tiene como título el Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia. Una de las principales actividades fue la de participar en un foro sobre los protocolos que lleva un proceso de contratación. Pues teníamos que averiguar esto como tal que lo hace legal y eficiente. Aquí, al desarrollarlo, pues pude aprender que en Colombia los empleadores tienen varias obligaciones. Una de ellas es que esto deben de realizar el contrato de trabajo, afiliar al trabajador a la EPS, a una ARL, deben afiliarlos al fondo de pensión y cesantía. Además de eso, deben hacer los aportes a las cajas de compensación. Hablamos esto sobre la contratación de los extranjeros, el cual pues también podemos ver que los extranjeros tienen los mismos derechos que las personas de acá de Colombia o pues como tal las nacionales, ¿sí? La segunda actividad que realizamos fue la de presentar un trabajo escrito. Este era sobre el sistema de seguridad social. En un ensayo como tal, aquí hablamos sobre las dificultades que tenían los colombianos al pensionarse, la forma en que las semanas de cotización o las edades por la ley, pues, las edades que la ley puso, les afecta también, pues algunos cumplen las semanas pero no cumplen las edades, o algunos cumplen la edad pero no cumplen las semanas. Entonces, pues eso siempre los lleva como a a cierta como afectación, ¿no? Pues pudimos también esto analizar los subsistemas principales, en este caso esto de pensión y de salud, y además el de riesgo laboral. Eh, Aquí aprendí que el Sistema General de Salud Social Integral fue creado por la Ley 100 de 1993. Este protege los derechos de los trabajadores y nos garantiza el servicio de salud, pensiones, riesgos y el cumplimiento de estos protocolos. Más que legal, es algo justo para cada persona. Ya para terminar, pues esto estaremos hablando sobre la unidad 3, perdón. Eso tiene como título el contrato de trabajo y sus modalidades. También estuvo lleno pues como tal de actividades y una de las actividades fue la de realizar un ensayo sobre requisitos para contratar extranjeros en Colombia. Aquí se pudo aprender que además de solicitar los trámites migratorios, los empleadores deben afiliar a la seguridad social y cumplir con las obligaciones legales para evitar sanciones o también pues contratar a personas extranjeras. Eso obviamente nos hace entender que al contratar extranjeros eh, deben de ser respaldados y tener los mismos derechos que los colombianos. En la segunda actividad teníamos de realizar un contrato de trabajo. Aquí pues esto
tenía un poquito de conocimiento, pero pues puede aprender más respecto a cómo conformar un contrato, eh, definir en el contrato pues como tal el sueldo, los horarios, las prestaciones, las actividades que iba a realizar la persona, eh, puede aprender esto un poquito más sobre los contratos, está el término fijo, está el término indefinido, la labor, el de aprendizaje, de qué prestaciones de servicio, eh, término fijo, eh, término indefinido, por si no lo mencioné. Eh, por otro lado, esto, pues como tal, esas actividades me ayudaron a expandir mi conocimiento y pues a despejar varias dudas que tenía, sobre todo en los derechos de las personas extranjeras. Pues no tenía conocimiento de que pues tenían los mismos derechos que nosotros. Pues sí, tenía entendido que tenían derechos, pero no sabía pues a qué nivel, ¿no? Si era igual el sueldo, los horarios. Entonces sí me di cuenta que un contrato debe ser justo y pues, sobre todo pues que las personas deben de cumplir con esos requisitos pues para evitar sanciones y pues para el respeto de los derechos de las personas. Ya como para terminar, sí quiero dar gracias por la enseñanza aportada a mi vida. Me permitieron aprender, aprender más sobre la legislación laboral, a entender que no solo está protegiendo al trabajador, sino que también asegura la transparencia de empleadores y empleados, además de que está siendo justo y hace respetar los derechos. En este momento ya reconozco y tengo presente la importancia pues, de aplicar correctamente las normas en la vida profesional, especialmente en esta carrera que es de contabilidad y pues sí es de mucha responsabilidad. Entonces, sí agradezco mucho por la enseñanza. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen Julia Sánchez Garavito. Hoy voy a hablar sobre las tres unidades vistas en legislación laboral. Bueno, la primera es la unidad 1, en la cual vimos un tema sobre la evolución histórica del derecho laboral. En esa vimos las etapas y comunidades en las cuales fueron cambiando a un mejor proceso económico, social, político, cultural. Por ejemplo, antes en el tema económico les daban muy poco, no alcanzaba para prácticamente nada, no cubría las necesidades básicas. En cambio, hoy en día alcanza para una gran variedad de cosas y podemos tener una vida más estable. Bueno, también vimos las ideologías como el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Por ejemplo, el feudalismo ayuda a la estructuración de poder y dependencia y el capitalismo ayuda a la riqueza y a la producción. También vimos la actividad del trabajador, porque antes los tenían esclavizados, no los dejaban hacer nada, los maltrataban. En cambio, hoy en día tienen un mejor trabajo y un mejor puesto, los cuales los ayuda a crecer más grande. Bueno, en esta unidad 2 vimos el tema de seguridad social y pensiones en Colombia. En esos vimos la cotización de la pensión. En la cotización de la pensión, las semanas mínimas para cotizar esta pensión son de 1.300 semanas más o menos. Y para la edad estipulada para esta pensión es de 62 años los hombres y 57 años la mujer más o menos. Para mí esto me parece injusto, ya que ya tendrán una alta edad, la cual no podrán disfrutar de esa pensión y tendrán que estar encerrados. En cambio, a una edad más mínima podrán salir, disfrutar y tendrán más movilidad. Bueno, también vimos el trabajo informal. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja informalmente no lo cubre, no tendrá beneficios, no tendrá pensiones ni seguridad social. O sea que si sufre una caída, una fractura, no se lo cubrirá el trabajo y será responsabilidad propia. También vimos el sistema de seguridad social. Esto
Este ayuda para muchos beneficios, ya que ayuda al empleo formal, ya que los afilia, los ayuda a pensionarse, los ayuda para los riesgos laborales, se los cubre y se los pagan. También les dan su tiempo de descanso, ya que cumplen con los requisitos de la ley. En esta unidad 3 vimos el contrato de trabajo. En estos vimos los aspectos del contrato laboral, que son las funciones del empleador, lo que va a realizar, lo que se puede, lo que no, prestaciones de servicio en el lugar en donde vayan a realizarlo. También las jornadas laborales, de qué días a qué días van a realizar. También remuneraciones, pagos, beneficios, duración del contrato de trabajo, de qué fechas hasta qué fechas. Bueno, también vimos los tipos de contrato, que pueden ser a término fijo, indefinido, por prestaciones de servicios. Y también vimos la contratación de extranjeros, que para poder contratarlo debemos pedirles la visa, cédula extranjera, registro de migración, para poder contratarlos, ya que si no le pedimos estas cosas, esto le produce como malos beneficios a la empresa. Por ejemplo, puede ocurrirles el cierre del establecimiento, mala reputación, se tienen que pagar cierta cantidad, o sea que es un gasto que se genera a la empresa y esto puede cerrar la empresa. Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, los contratos de trabajo nos ayudan a ser claros y cumplir ciertas funciones para que sigan al pie de la letra. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Jenny Paula Ramírez Guerrero y en el día de hoy hablaré sobre la legislación laboral en Colombia y su evolución. Bueno, primero que todo hablaremos sobre la evolución histórica de la legislación laboral. En este caso tenemos la época primitiva, la revolución industrial que se dio entre los siglos XVIII y XIX, la evolución que se dio en el siglo XX y en la actualidad. Bueno, entonces hablemos sobre la época primitiva. Es aquella donde no existían leyes laborales ni derechos como los conocemos el día de hoy. El trabajo era una actividad de supervivencia. Hablamos de casos sobre caza, pesca, agricultura, bueno, entre otros. En sociedades esclavistas como Egipto o Roma, los esclavos eran considerados propiedad del dueño, sin ningún derecho laboral. No tenían derecho a cobrar ningún tipo de sueldo ni remuneración. Ya llegando a la revolución industrial del siglo XVIII, hubieron grandes transformaciones económicas y tecnológicas que llevaron a un trabajo un poco más fabril. Condiciones laborales que eran más inhumanas, se extendieron las jornadas laborales de hasta 16 horas de trabajo. Aparte hubo también mucho trabajo infantil, bajos salarios y no había seguridad ni derechos en ese entonces. Este tiempo dio origen a las luchas obreras, donde los trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones. Al llegar al siglo XX, surgieron las leyes laborales para proteger al trabajador, hubieron límites de jornada, un salario estipulado, descansos obligatorios, bueno, entre otros. Aparecen también los sindicatos, asociaciones de trabajadores que luchaban colectivamente por cada uno de sus derechos, se institucionaliza el derecho laboral como una rama jurídica autónoma. Ya llegando a la actualidad, el trabajo es reconocido como un derecho fundamental en muchas constituciones, incluyendo la colombiana. Se promueve el trabajo digno, el respeto a la igualdad y la no discriminación. Aparte de eso, existen varios organismos internacionales como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que velan por los derechos laborales. Seguido en el tema de la legislación laboral, encontramos el Sistema General de Seguridad Social, que se basa en la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 en Colombia creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, que cubre tres componentes principales. Primero, la salud. Es la que garantiza el acceso a servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos y de rehabilitación. Todos los ciudadanos deben estar afiliados, ya sea en régimen contributivo, que son trabajadores formales que pertenecen a una empresa, o subsidiados personas que no cuentan con una capacidad de pago. Las EPS son entidades promotoras de salud y son las encargadas de prestar todos estos servicios. Venimos con el segundo punto, que sería la pensión, que es aquella que busca proteger a las personas cuando llegan a la vejez, quedan inválidas o mueren, protegiendo claramente a sus beneficiarios. Existen dos regímenes de la pensión, sería la prima media, que es Colpensiones y ahorro individual, y los fondos privados. Se debe cumplir para poder acceder a una pensión, una edad, unas semanas mínimas de cotización, y se debe plantear toda la documentación que es exigida para que se haga efectiva dicha pensión. Y por tercero, tenemos los riesgos laborales, que son los que cubren accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Las ARL son aseguradoras de riesgos laborales y están prestando atención médica y económica a trabajadores afectados. El empleador tiene como obligación afiliar a sus empleados y pagar este aporte de manera inmediata con la vinculación del empleado.
Ahora vamos a hablar acerca de las modalidades de contrato de trabajo en Colombia. Tenemos varios tipos de contratos, entre ellos tenemos contrato a término indefinido, contrato a término fijo, contrato por obra labor, contrato ocasional o transitorio, contrato de aprendizaje, contrato de prestación de servicios. En este caso vendría siendo, digamos así, el contrato a término fijo tendría, siempre se maneja como una duración específica, un año, un mes, un día. Bueno, debe hacerse por escrito y se debe renovar. Termina automáticamente al finalizar el plazo del dicho contrato. En segunda instancia tenemos el contrato a término indefinido, el cual pues obviamente como su palabra lo dice, no tiene fecha de finalización, se mantiene mientras las partes quieran o con preaviso para terminarlo con cualquiera de las dos partes y pues obviamente es el que da mayor estabilidad laboral. En tercer tenemos el contrato por obra o labor. Es aquel que se firma por una tarea específica. Termina automáticamente cuando finaliza la obra y se usa comúnmente en los sectores de la construcción o proyectos. Tenemos también el contrato ocasional o transitorio, que es para trabajos de corta duración, normalmente son no mayores a un mes y solo se usa en actividades que no hacen parte de actividades principales con el empleador. El contrato de aprendizaje se vincula normalmente con estudiantes, se vincula con estudiantes con empresas para formación práctica, no es una relación laboral propiamente dicha, y el aprendiz recibe un apoyo económico más no un salario. Seguidamente viene el contrato de prestación de servicios, que es una relación civil o comercial, no laboral. Aparte del contratista es independiente, no tiene subordinación ni horario y no tiene derecho a prestaciones sociales ni afiliación por parte del contratante. Seguidamente viene la contratación de extranjeros en Colombia. Los requisitos que debe tener un extranjero para poder laborar en Colombia es obviamente tener una visa, un permiso vigente que le permita trabajar legalmente. Su empleador debe registrar el contrato ante el Ministerio de Trabajo y la Unidad Administrativa de Migración Colombia. Debe cumplir con normas laborales como cualquier otro trabajador colombiano. Un extranjero también tiene derecho a la igualdad de salario y igual al trabajo que es de un colombiano. Debe tener acceso a la seguridad social, salud, pensión, riesgos, igual que una persona colombiana. Debe tener una protección contra abusos y discriminación y por lo cual si no se lleva a cabo esto hay unas sanciones por incumplimiento, ¿sí? Las sanciones serían que hay demasiadas multas para empleadores que contraten extranjeros sin autorización, pueden clausurar el establecimiento en donde se encuentren trabajando los extranjeros y en su debido caso la expulsión del país para el trabajador en condición irregular. Bueno, en conclusión, la legislación laboral ha evolucionado para proteger los derechos de los trabajadores desde la explotación hasta el reconocimiento del trabajo como un derecho fundamental. La seguridad social, obviamente, es un pilar de bienestar laboral, garantizando protección en salud para la vejez y accidentes laborales. Existen diferentes modalidades de contrato que deben usarse correctamente para evitar, pues, obviamente, abusos y garantizar los derechos de los trabajadores. En cuanto a la contratación de los extranjeros, se debe cumplir con una ley colombiana, asegurando, obviamente, derechos iguales a los de un colombiano y evitando la informalidad. Es fundamental promover el empleo digno, la legalidad y la contratación, el conocimiento de los derechos laborales tanto para empleadores como para trabajadores. Muchísimas gracias.